Vale, pues vamos a ir empezando. Virginia, ¿te importa dejar de compartir? Así puedo compartir yo. Sí, ya lo desactivé. Gracias. De nada. Buenas tardes, hola a todos. A ver, que sigue entrando gente. Virginia, ¿a ti te sale el aviso cuando entra gente para aceptar? No, a mí no me sale nada. Que entonces tengo que ir aceptando yo. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo escribir tests en Apex, ¿vale? Nos vamos a centrar en los tests unitarios, aunque también se pueden escribir otro tipo de test que se llaman de integración, pero bueno, nos vamos a centrar en los unitarios y vamos a ver pues cómo ejecutar estos tests y por qué es bueno escribir test, ¿no? Y necesario. Esta clase la iba a dar mi compañera Laura, pero no ha podido ser, así que bueno, la doy yo, que ya me conocéis, me llamo Alba, trabajo en Salesforce, mi rol se llama Developer Evangelist, que se supone que lo que hago es ayudar a los desarrolladores de Salesforce a adoptar mejor las tecnologías que existen, ¿no? Como estoy haciendo en esta charla. Y si queréis contactarme, bueno, pues tenéis también mi email porque os mando siempre todos las convocatorias, así que no hay problema. Vale. Bueno, pues en el día de hoy vamos a ver qué tipos de test automatizados podemos crear, no solo en Apex, ¿vale?, sino a alto nivel y por qué es bueno crearlos. Vamos a ver cómo se escriben estos tests automatizados en Apex, la estructura que siguen, las diferentes anotaciones que se utilizan y buenas prácticas de cómo hacerlo, ¿vale? Y vamos a ver también las diferentes formas en las que se pueden ejecutar tests en Apex. Vale, entonces, bueno, ¿por qué escribir tests automatizados? Yo no sé en qué tipo de empresas habéis trabajado vosotros, pero sí os puedo contar en la que he trabajado yo. Yo trabajaba en una empresa que tenía una serie de productos en el App Exchange, ¿vale?, en la cual múltiples desarrolladores, cuando digo múltiples eran 300, trabajaban sobre la misma base de código, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se implementa nueva funcionalidad hay que testearla muy bien porque es muy fácil que con 300 personas trabajando en la misma base de código se rompa algo, ¿vale? Si tú esa funcionalidad la tienes que testear manualmente cada vez que sale una nueva funcionalidad, perdón, que es que tengo que ir admitiendo a la gente, ¿vale? Si tú esto lo tienes que hacer manualmente, para tu empresa eso va a incurrir en un coste súper alto, ¿vale? Entonces, cuanto más test automatizados se tengan, que sean repetibles, ¿vale?, y que se puedan ejecutar de forma automática cada vez que se saca una historia, pero también para cada cierto tiempo para ver si ha salido alguna regresión, si se ha roto algo que ha dejado de funcionar como tú esperabas, etcétera. Si esto lo haces con test automatizados, te vas a ahorrar mucho dinero, ¿vale? Básicamente, lo que se hace para crear un test es escribir código, ¿no? En Apex escribimos el código de test también en Apex, pero hay otras formas de crear test automatizados. Por ejemplo, en la empresa que yo estaba, los tests que están a más alto nivel, ¿vale?, que se llaman test de UI, se escribían en otro lenguaje de programación que se llama Ruby. Y también hay herramientas automáticas que incluso te generan el propio código a partir de grabar, por ejemplo, una rutina que tú sigas en una interfaz de usuario, ¿no? Pero bueno, en los que nos vamos a centrar hoy serían los tests de Apex. La idea de los tests sería comprobar o que los tests comprueben que tu código realiza la funcionalidad que tú esperas, ¿vale? Y nos ayudan a blindar el código frente a futuros cambios. ¿Qué ocurre? En este caso que os digo, que había 300 desarrolladores,
lo más normal del mundo es que si yo voy a implementar una historia y toco un método que está compartido en una base de código tan grande, seguramente eso tenga algún efecto colateral y afecte a otra funcionalidad que tenía que funcionar de cierta manera y yo no me dé cuenta, ¿vale? Entonces, yo puedo ejecutar los tests que están automatizados, escritos en Apex o en otros lenguajes, para detectar esto cuando yo como desarrollador estoy escribiendo ese código. También puede haber un sistema de integración continua que ejecute esos tests de forma automática y detecte que, por ejemplo, el código que yo he creado funciona bien con el código que otra persona ha creado, ¿vale? Y que se ha integrado en el mismo proyecto. Y demás, ¿vale? Entonces, es muy interesante esto de los test automatizados porque ayuda a blindar tu código frente a futuros bugs. Como os he dicho, hay diferentes niveles a los cuales se pueden crear los test automatizados, ¿vale? Esto se pinta siempre en una pirámide y hay más de los que yo os he pintado aquí, pero lo vamos a simplificar, ¿vale? Porque los test unitarios suelen ser los que más se hacen, ¿no? Siempre se hacen muchos test unitarios, que son test cortitos que testean que la funcionalidad, que tus métodos, los métodos que tú has creado en tus clases es correcta. Como son test muy cortitos, normalmente se hacen muchos. Cuando se hacen test de integración, que es una capa superior de test, que tú testeas que casos completos end-to-end, ¿vale? De casos completos, por ejemplo, un caso completo de end-to-end sería en un programa de contabilidad, quiero crear una factura y postearla para que se creen transacciones en el libro de contabilidad. Eso sería un caso end-to-end, ¿vale? Eso se testearía normalmente con un test de integración, ¿vale? Y normalmente va a haber menos test de integración que test unitarios, porque son más costosos. Y ya por último en la pirámide he querido poner los test de UI, que estos ya serían escritos normalmente en otro lenguaje de programación, es los que os digo que en mi empresa se escribían en Ruby. A ver, ¿qué acepta la gente? Bien. Y estos testearían que ya no solamente un caso end-to-end, por ejemplo, a través de una API que tú estás invocando o de un método que tú estás invocando en tu capa superior de código funcione, sino que tu test, o sea, perdón, tu interfaz de usuario que tiene botones, que tiene tablas en las cuales tienen que aparecer ciertos datos que, por supuesto, utilizan esos procesos que nosotros hemos testeado con nuestros test de integración, funcionan también bien, ¿vale? Y estos serían a más alto nivel. ¿Qué ocurre? Que conforme más alto vamos en la pirámide, más incrementa el coste, porque estos test son más difíciles de crear, son casos de uso mucho más complejos, más incrementa el tiempo de ejecución de esos test, ¿vale? Porque son como lo que os digo, necesitan una creación de datos, por ejemplo, para que el test funcione mucho mayor y normalmente es un caso que tiene varios pasos, a lo mejor tienes que lanzar procesos asíncronos por debajo, no sé, testear todo el flujo, ¿vale? Y también tienen mucha más dificultad tanto de creación como de mantenimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que los test unitarios es una forma muy rápida de blindar nuestro código y que a la vez va a ser poco costoso, ¿vale? Y esos son en los que nos vamos a centrar hoy. En Apex, ¿vale? Con respecto a esto siempre hay ahí un poco de pelea sobre qué es un test unitario, qué es un test de integración. Yo os voy a contar lo que para mí son, ¿vale? Después de la experiencia que tengo en testing. En Apex se pueden escribir dos tipos de test unitarios y test de integración. ¿Por qué? Porque puedo escribir test unitarios que testeen los casos de uso que tenga un método que tú has creado en una clase, ¿vale? Test unitarios que testeen validaciones que yo he implementado en un trigger, o por ejemplo, si en un trigger yo he implementado cierta lógica que tiene que rellenar el valor de un campo en base a ciertas condiciones, pues yo puedo hacer un test unitario que sea pequeño, ¿no? Que esa es la idea y que testee solamente ese caso de estoy rellenando un campo en base a esta lógica.
Sin embargo, pues se pueden escribir también test de integración, que es lo que mucha gente hace. Hay mucha gente que realmente no invierte tiempo en los test unitarios y directamente testea sus casos de uso completo. En ese nivel más alto de código en el cual tú estás exponiendo tus procesos de crear una factura o postear una transacción o, no sé, lanzar un proceso batch que chequee todas las transacciones que hay posteadas y te crea un informe en base a eso, ¿vale? Pues lo que hacen es crear test de integración desde un principio. Pero yo os aconsejo, como buena práctica de desarrollo, que invirtáis tiempo en crear test unitarios porque siempre son muy útiles. Voy a abrir por aquí el chat por si hay alguna pregunta, me las podéis ir haciendo por el chat, ¿vale? Bueno, pues otro motivo, que no debería ser el motivo principal por el cual escribir tests en Apex, ¿vale? Es que hay un requisito en Salesforce de que para pasar el código a producción hace falta un 75% mínimo de cobertura de código. ¿Esto qué significa? Pues que de tu código productivo, tu código que no es código de test, por ejemplo, véase la clase de cerveza, que conocemos muy bien en campamento remoto, ¿vale? Las líneas de código, de todas las líneas de código que hay, tienen que estar cubiertas por test el 75%. Esto no incluye ni líneas en blanco, ni comentarios, ni cosas así, ¿vale? Sería solamente las líneas de código. Esta imagen que os pongo aquí la he sacado de la Developer Console, porque la Developer Console, cuando ejecutas los unit tests, te dice qué líneas de código se han cubierto con la ejecución de test que acabas de hacer. Entonces, aquí podéis ver en azul las líneas que se habrían cubierto con la ejecución de test que yo he hecho cuando he generado esta captura de pantalla. Y aquí veis que hay una línea en rojo. Eso significa que mis tests no están entrando en esta condición. Yo en mis tests no estoy utilizando una temperatura que sea menor que 0 en ninguno de los casos. Entonces, esto es importante porque cuando vayamos a testear un método, debemos pensar en todos los casos de uso que ese método puede recibir, ¿vale? O está diseñado para recibir y testear cada caso de uso independientemente. Luego vamos a ver esto con más detalle, ¿vale? En la Developer Console. Vale, entonces, ¿cómo sería un test en Apex? Bueno, pues los tests se definen en clases, que las clases hay que anotarlas con @isTest, ¿vale? Esto de aquí de seAllData igual a false no hace falta ponerlo. Por defecto, seAllData es falso, ¿vale? Si no ponéis esto, este va a ser el valor por defecto. Lo que pasa es que lo he querido poner en este ejemplo para explicaros lo que significa, ¿vale? Si tu clase de test está definida como seAllData igual a false, significa que el test no va a ver los datos que hay en la OR. Estás partiendo de una OR que no tiene registros y tú en cada test, de hecho, en cada método de test, vas a tener que crear los registros que tu test necesite o que tu método necesite para poder probarlo. Esto es la best practice, ¿vale? Es una muy mala idea crear un test que tenga el seAllData igual a true. Aunque esto existe, es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque si ese test lo ejecutas en una OR que tiene unos datos, a lo mejor te funciona, y luego lo deployas en una OR que tiene otros datos y seguramente no te va a funcionar, ¿vale? Entonces son unos tests muy mal diseñados, muy débiles y no es la idea, ¿vale? Así que esto como si no lo hubiera contado, mucho mejor. Vale, entonces tú te creas tu clase de test, ¿vale? Yo normalmente las pongo privadas porque una clase de test no va a ser llamable desde ningún sitio. Y luego te creas tus métodos de test, ¿vale? Los métodos tienen que estar anotados, bueno, hay dos formas de definirlos. Una es anotarlos con @isTest y hay otra que le pones aquí como un parámetro más de la declaración del método,
le pones la palabra test method. Yo suelo utilizar este, no por nada, sino porque como el @istest de la clase se llama así, pues me resulta más fácil acordarme, ¿vale? Y también es más fácil luego si lo quieres comentar de alguna manera y así, bueno, la experiencia me ha hecho llegar a esa conclusión. Entonces, te crearías tus métodos de test, ¿vale? Métodos estáticos, vacíos, no devuelven nada, o sea, devuelven vacío, y el nombre del método. Sobre los nombres de métodos de test hay muchas teorías. A mí me gusta utilizar un nombre que realmente me diga qué es lo que el test está testeando. Entonces, yo normalmente pongo el nombre del método que estoy testeando, en este caso va a ser enfriar, ¿vale? Acordaros de la cerveza. Y luego, bueno, en este caso he puesto Happy Path porque quería contaros que el test que todo el mundo va a hacer desde un principio es el Happy Path, ¿no? Que dices, bueno, pues yo he hecho un método que enfría, pues lo más normal, que enfría tantos grados la cerveza, ¿no? Pues lo más normal sería seguir el path de, bueno, pues le quiero pasar que enfríe la cerveza un número positivo de grados, ¿no? Para que me la enfríe tantos grados. Pero no solamente hay que pensar en el Happy Path, ¿vale? Habría que pensar en todos los casos extremos, en qué pasa si el método recibe parámetros nulos, qué pasa si el método recibe algo que tenga que lanzar una excepción, etcétera, ¿vale? Pero yo normalmente aquí en la segunda parte del nombre del método pongo qué espero o qué es lo que estoy testeando, algo que luego me haga ver fácilmente qué hace ese método, ¿vale? Y me va a servir tanto a la hora de desarrollar como luego en la ejecución de test. Vale, entonces normalmente un test tiene 3 partes. La primera parte sería la creación de datos, porque acordaros que no vemos datos por defecto, ¿vale? Si all data igual a false. A mí me gusta una notación que se utiliza mucho, que es given, when, then, ¿vale? Entonces, given sería la parte de creación de datos. Digo, vale, pues yo quiero crearme una cerveza y setearle la temperatura de 10, ¿vale? When, la segunda parte sería llamar al método que estoy testeando. Sería, vale, pues cuando llamo al método de enfriar de mi cruzcampo, que a mí me gusta, por eso la he puesto, a pesar de que haya muchos detractores, y le digo que la enfríe 10 grados, ¿qué espero? Pues aquí llegaría a la parte tercera del método, que sería el then, ¿no? Sería, ¿qué espero? Entonces, esto es muy importante. Yo, con escribir solamente el given y el when, ya estoy cubriendo código, ¿vale? Es lo que hacen muchos desarrolladores. Dicen, tengo que cubrir el 75% de código. Bueno, pues voy a llamar a métodos de mi código arbitrariamente y así voy a conseguir una cobertura de código. Vale, así te estás saltando la restricción que tiene Salesforce para pasar a producción, pero así no estás blindando tu código frente a errores, no estás comprobando que tu código hace lo que tiene que hacer y al final estás haciendo una mala práctica que no sirve para nada. ¿Vale? La tercera parte, entonces, sería hacer esas comprobaciones. ¿Cómo se hacen las comprobaciones? Con una cosa que se llaman assertions, ¿vale? Son unos métodos que van a hacer comprobaciones y si esas comprobaciones no se cumplen, tu test, cuando lo ejecutes, va a fallar. Va a aparecer como el test ha fallado porque estas assertions no se han cumplido. Está preguntando David Moreno si la parte de las comprobaciones es obligatoria. No es obligatoria técnicamente, ¿vale? Pero si tú quieres que tu test sea un test que tenga sentido y que realmente compruebe que el código que tú has escrito está funcionando como tú esperas y que realmente te blinde frente a futuros errores y futuros bugs, sí que deberías hacerlas, ¿vale? Es muy importante. Vale, esto nos lo he comentado. Si tú en una clase de test normalmente defines varios métodos de test, ¿vale? Cada método de test empieza desde cero. Es decir, si yo he creado aquí una cerveza y la he insertado en la base de datos, aunque en este momento no la he insertado, ¿vale? En este ejemplo, pero imaginaros que sí. Y yo tengo otro test que se ejecuta después de este,
Para ese segundo test, digamos que se resetearían todos los datos desde cero, ¿vale? Empezaría como desde una OR vacía de registros. Todos los tests tienen ejecuciones independientes que empezarían tal que así. Vale, hay aquí más preguntas. Pregunta Rubén, ¿sería necesario testear tests privados para el 75%? A ver, hay una forma de testear tests privados que es utilizando una notación que se llama test visible. Si te das cuenta, realmente para poder llamar a un test público, o sea, para poder llamar a un método desde un test tiene que ser público o tener esa notación de test visible. Lo que pasa que en mi experiencia, yo a la conclusión que he llegado es que no es muy recomendable testear métodos privados, ¿vale? Creo que es mucho más recomendable testear el método privado a través de su interfaz pública. Tú normalmente los métodos privados los vas a llamar a partir de un método público, ¿vale? Y si tú llamas a un método, y si tú testeas todos los casos de uso de tu método privado a través de su interfaz pública, luego vas a poder cambiar la implementación de ese método privado más fácilmente. Nosotros al principio, en la empresa que yo trabajaba, pecamos de crear demasiados unit tests para métodos privados y luego nos dimos cuenta de que era muy difícil cambiar el código, ¿vale? Y entonces llegamos a esa convención. Vale, sí. Aquí alguien ha puesto, y perdón, que es que no sé qué pasa, se me pone el chat como que vibra así. Vale, y Julia ha puesto sí, también yo también lo prefiero así, probando el método que engloba el privado. Sí, yo suelo testear casi siempre métodos públicos, ¿vale? Pero luego os enseñaré cuál es la anotación que te permite hacer visible una entidad privada a nivel de test, que también a veces suele ser útil. Vale, ¿y qué más? Vale, esto sí que os he comentado ya, de que los assertions son muy importantes. ¿Qué tipos de assertion o comprobaciones podemos hacer en un test en Apex? Pues hay 3, ¿vale? El primero se llamaría system.assert. Es un método assert de la clase system y este método recibe 1 o 2 parámetros. El segundo parámetro es opcional. El primer parámetro sería una condición que tiene que ser verdadera. Es decir, si esa condición es verdadera, el método pasa, el assertion no falla, y si esa condición es falsa, tu test no pasaría, fallaría, porque el assertion diría esta condición que tú esperas que sea verdadera, no lo es, ¿vale? Adicionalmente, se puede añadir un mensaje porque tú en la ejecución de test vas a ver que el test ha fallado y si no añades nada, a veces es un poco difícil ver por qué ha fallado el test. Cuanto más descriptivo sea el mensaje, mejor, porque así más rápido vas a identificar cuál era el problema en tu test y más rápido lo vas a saber arreglar. Luego hay otros 2 assertions que yo los suelo utilizar casi más, la verdad, que sería assert equals y assert not equals. Con el assert equals, lo que haces es comprobar el valor que esperas con con el valor que quieres comprobar. Es decir, si yo, por ejemplo, espero que la cerveza se haya enfriado 10 grados y que el resultado final de la temperatura de la cerveza sea 0, ese sería el valor que espero, ¿no? Entonces yo pondría aquí un 0. ¿Valor que quiero comprobar? Pues sería el que el método me ha devuelto, porque quiero comprobar que mi método está haciendo lo que yo espero. Y finalmente, pues le pondrías también un mensaje adicional si quieres. Y assert not equals, el principio sería el mismo, pero en vez de comprobar que los valores son iguales, comprueba que los valores son diferentes, ¿vale? En el assert equals, si los valores son iguales, mi test funciona. Si los valores son diferentes, mi test falla. En el assert not equals, lo contrario. Si los valores son iguales, mi test falla. Y si los valores no son iguales, mi test pasa. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver 2 tipos de test, ¿vale? El primero que vamos a ver es cómo escribir unit test para métodos.
¿Qué puedo testear cuando tengo un método? ¿Vale? Un método en una clase que recibo parámetros. ¿Qué debería yo pensar en testear? Bueno, pues lo primero es pensar en todas las posibles combinaciones de los parámetros de entrada, ¿vale? Porque a lo mejor, en base a diferentes combinaciones de los parámetros de entrada, mi código tiene diferentes condiciones que me hacen llegar a diferentes líneas de código, ir por diferentes paths, y yo quiero intentar cubrir todo, ¿no? Idealmente, aunque el límite, o sea, aunque lo que Salesforce te diga es el 75%, yo siempre intento cubrir todas las condiciones, porque realmente yo que quiero que mi código funcione bien el día de hoy y el día de mañana. Entonces, yo siempre intento cubrir casi todo el código que tengo, ¿vale? Si hay algo que no cubro es porque a lo mejor es una condición muy difícil de computar en tu creación de datos o algo así, o por alguna limitación de Salesforce, pero yo intento siempre ir a 100%. ¿Qué más tengo que testear? Bueno, pues tengo que tener en cuenta que los valores de los parámetros que me pueden llegar pueden ser nulos. Tengo que ver si mi método se comporta bien con respecto a recibir parámetros nulos. Pueden ser colecciones vacías. Puedo estar recibiendo una lista que no tiene valores, ¿vale? Y que a lo mejor mi método no se comporte bien cuando recibe una lista que no tiene valores. Y pensar también en casos que resulten en excepciones. Si mi método lanza una excepción en base a unas condiciones, mi unit test debería comprobar que se está lanzando una excepción. Vale, entonces os voy a enseñar en código cómo sería esto. Vale, pues tenemos aquí la Developer Console, que lo vamos a poner en grande, y he recuperado la socorrida clase cerveza, ¿vale? Entonces, en esta clase tenemos una variable de distancia que sería la temperatura que tiene la cerveza, que es un entero, ¿vale? Y tenemos el método enfriar, al cual le pasamos los grados que queremos enfriar la cerveza. Y, bueno, explico primero esto. Si queremos enfriar la cerveza, lo que haríamos sería bajarle la temperatura a los grados que se ha indicado, pero aquí he añadido otra condición, ¿vale? Por añadir el caso de uso de testear una excepción, que sería, le digo, vale, si me estás pasando, el método espera que le pases grados positivos, ¿vale? Enfriar 10 grados, enfriar 5 grados. Si me estás pasando grados negativos, realmente estás calentando la cerveza, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no lo voy a admitir y la lógica de mi método va a lanzar una excepción que va a decir, indica los grados a enfriar como un entero positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué tests podríamos escribir aquí? Bueno, pues el test Happy Path, que se llama, ¿vale? Sería, yo le paso unos grados centígrados positivos, aquí no entraría porque la excepción no se lanza, la temperatura se disminuye los grados que yo le he pasado y yo compruebo en mis assertions que la temperatura de la cerveza es la que yo espero, ¿vale? ¿Qué más casos pueden ocurrir aquí? Bueno, pues puede ser que la temperatura que me pasen sea negativa, entonces en ese caso el código debería ir por aquí, ¿cierto? Y me debería lanzar una excepción. Entonces debería tener un segundo unit test que me testee que se está lanzando una excepción en ese caso. Y hay un tercer caso que sería qué pasa si le paso aquí un nulo. Vamos a ver qué ocurre con estos tests que he escrito yo, ¿vale? Este sería nuestro primer test, que hemos dicho que era el caso más sencillo, el que hemos visto antes. La temperatura son 10 grados, lo enfrío 10 grados, por lo tanto, yo espero que el valor final sea 0 y lo que hago es comprobar el valor esperado con la temperatura final que tiene mi instancia de cerveza. Luego tengo aquí el segundo caso que hemos dicho, que sería, le paso un número de grados negativo, ¿vale? Mi método no ha sido diseñado para aceptar unos grados negativos y en ese caso me va a lanzar una excepción. Entonces, ¿cómo se comprobaría una excepción? Bueno, fijaros
que la parte given sería la misma, ¿no? Yo creo una cerveza cuya temperatura es 10 grados, es mi creación de datos. No estoy insertando los datos en la base de datos, pero no me hace falta para este método. Y para comprobar que un método lanza una excepción, lo tengo que meter en un try-catch. Porque si no lo meto en un try-catch, mi método de la ejecución de mi unit test fallaría, ¿vale? Y no tengo manera de comprobar que esa excepción se ha lanzado correctamente. Entonces, si yo meto la llamada al método en un try-catch, puedo cachear la excepción que ha ocurrido y puedo comprobar que el mensaje de la excepción es el que yo espero, ¿vale? De la excepción que se recibe, puedo obtener el mensaje y puedo comprobar que el mensaje dice, indica los grados a enfriar como un entero positivo, que es lo que yo escribí aquí, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí este system assert false? Porque imaginaros que otro desarrollador ha venido y se ha cargado esto, ¿vale? Se ha cargado esta parte de aquí, porque creía que no hacía falta esa excepción. Si otro desarrollador se ha cargado esa parte de aquí, mi test va a venir por aquí, va a hacer mi cruzcampo enfriar -5, no se va a lanzar excepción, con lo cual nunca se va a entrar en este bloque catch y mi test va a funcionar a pesar de que yo estoy esperando que se lance una excepción. Por eso es importante cuando se testean excepciones meter algo al final de la excepción, o sea, perdón, al final de la invocación del método que te haga fallar el test. Si os fijáis, assert false lo que haría sería hacerme fallar mi test porque... Vale, ahora te pregunto, ahora te contesto. De hecho, aquí lo ideal sería añadir un mensaje que me diga el método no lanzó la excepción o se esperaba una excepción, ¿vale? Esto sería lo ideal. Voy a dejar esto como estaba. Bueno, y aquí tengo ya un tercer método que sería para comprobar el caso de nulo, que intencionalmente no he gestionado los nulos en mi método para que veáis un test fallar, ¿vale? Entonces, en este caso, crearíamos la cerveza de la misma manera y le pasaríamos un parámetro nulo. Esto puede pasar, o sea, no es lo típico que alguien pase un nulo así porque sí, pero si tú el método lo estás llamando pasándole una variable que referencia, que viene de otro lado, ¿vale? Es muy normal que esa variable, por el motivo que sea, se haya quedado a nulo y si tu método no responde bien frente a nulos, pues puede ser un problema. Por eso es una buena idea comprobarlo, ¿no? Y entonces, en este caso, es un test que espera que cuando le paso nulo no haga nada, ¿vale? No le baje la temperatura, pero este test va a fallar porque yo no he implementado esa lógica en mi método. Pero es que os lo quería enseñar fallando, ¿vale? Entonces, ¿cómo ejecuto los tests? Hay varias formas. Desde la Developer Console se puede dar aquí a Run Test, ¿vale? Aquí a un botón que hay a la derecha, que no sé si lo veréis un poco pequeño. Hay aquí también una pestaña de test que tiene varias opciones. Aquí en New Run, por ejemplo, podéis seleccionar las clases que queráis, luego de cada clase los métodos que queráis y darle a Run, ¿vale? Yo voy a ejecutar todos los métodos de esta clase. Y aquí, en esta parte de aquí abajo, te sale cuál ha sido el resultado de la ejecución de los tests. Está fallado porque uno de mis tests ha fallado, ¿vale? Que es el de nulos. Voy a ver un momentito los mensajes de Julio. Vale. Sí, es sobre el tema de los métodos privados. Sí, es lo que comenta Julio, que con lo que decimos de no testear los métodos privados no significa que no se cubran esas líneas de código. Lo que yo te comentaba, Julio, también es que tú el test privado lo puedes testear a través de un test público que lo llame, que eso sería la idea, ¿vale? Creo que ha quedado claro con lo que ha dicho Julio en el chat. Vale, bueno, pues aquí vemos
Esto es que lo siento porque no se puede poner más grande. Ah, bueno, sí, ya está. Entonces, aquí vemos que hay 2 tests que ha pasado y uno que ha fallado, ¿no? ¿Cómo puedo ver yo por qué ha fallado ese test? Bueno, pues si le das doble clic, aquí se te abre el log de la ejecución del test y si os fijáis, aquí me está dando el fallo que ha pasado, ¿vale? Aquí lo que ha ocurrido es que mi test ha servido para detectar un caso de uso que en mi código no estaba bien implementado. Yo lo que hago muchas veces es escribir los tests primero. Eso es una metodología que se llama TDD, Test Driven Development, y es muy buena idea porque si tú escribes los tests primero, tienes muy claro en la cabeza, después de escribir los tests, qué es lo que tu código tiene que hacer, ¿vale? Entonces, yo en este caso sabía que si le pasaba un nulo, quería que no me hiciera nada con la temperatura de la cerveza. Y gracias al test me he dado cuenta de que en mi código no estoy gestionando bien el caso de que venga un parámetro nulo, ¿vale? Aquí hay más información, por ejemplo, veis la línea en la que te ha dado el null pointer, que sería en la línea 9 de la clase cerveza. Y entonces, si nos venimos aquí a la línea 9, bueno, me ha dado un null pointer porque ha intentado hacer una resta de grados, ha intentado restarle un nulo a un integer, ¿vale? Y eso pues no está permitido. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es que si grados centígrados es igual a null, pues devuelva la temperatura y ya está, ¿no? Temperatura. De hecho, bueno, este método, como yo he hecho el test, realmente no quería devolver nada, ¿vale? Quería hacer esto. Porque yo estoy testeando, o sea, cuando testeo, miro la temperatura, que es esta de aquí, no me hace falta que el método me la devuelva. Pero bueno, así estaría bien. Entonces, si lo que hago es que cuando mis grados centígrados me salgo del método, no hago nada, ¿vale? Entonces ya puedo volver a ejecutar mi test. Esto se puede hacer desde aquí, ¿vale? Test, le das a rerun o rerun fail test, solo te ejecutaría los que han fallado, pero bueno, yo voy a dar a rerun y vamos a ver cómo el test ahora pasa. ¿Vale? Ahora si veis esta ejecución última de test, ya todos mis tests han pasado. No sé si tenéis preguntas hasta aquí. Vale. ¿Qué más os quería comentar yo? Vale. El siguiente caso que vamos a ver sería cómo hacer test de los triggers, ¿no? Recordamos, los triggers es el código que se ejecuta cuando tú creas un registro, borras un registro, actualizas, etcétera. Ese código también hay que testearlo, ¿vale? El código de los triggers tiene que estar cubierto por tests. Ese código normalmente va a contener validaciones, va a contener rellenos automáticos de campos, que se hagan cálculos de qué contenido tiene que tener un campo, etcétera, y van a lanzar excepciones también en las validaciones o añadir errores a los objetos, ¿vale? Entonces, todos esos casos deberíamos testearlos, deberíamos pensar en todos los posibles paths de nuestro código de trigger, cómo podemos testearlos en unit test lo más chiquititos posibles, ¿vale? ¿Por qué lo más chiquititos posibles? Porque si me falla un test chiquitito, voy a tener muy localizado el sitio que está mal. Por el sitio donde el test está fallando, que puede ser que el test esté mal o que el código esté mal. Normalmente que el código esté mal, ¿vale? Y tendría que testear también los casos que resulten en excepciones. Ahora veremos que las excepciones en los triggers se añaden de una manera muy particular, que es utilizando un método que se llama addError, pero eso al fin y al cabo se comporta exactamente igual que si fuera una excepción que se ha lanzado en un método. Y bueno, he añadido aquí una cosa que también es muy recomendada, que es testear para bulkificación. Esto sería más una especie de test de integración, ¿no? Como sabemos que hay límites de queries y de DMLs, etcétera, y debemos hacer nuestro código pensando en eso, es recomendable hacer unit test
que prueben a insertar en vez de un registro 200 o que prueben a actualizar en vez de un registro 200 y así nos aseguramos que el código que hemos escrito en los triggers está correctamente bulkificado y que ningún desarrollador junior ha metido la pata o senior muchas veces ha metido la pata y se ha cargado la bulkificación metiendo una query en un bucle for o una operación de ML en un bucle for. Entonces, os enseño un ejemplito de esto. Lo que he hecho ha sido crearme un trigger en account, ¿vale? No estoy siguiendo todas las buenas prácticas de utilizar una clase handler y demás, pero porque creo que así va a ser más sencillo de ver. Pero bueno, hacer caso a Virginia, que lo explicó muy bien en la clase anterior. Y este trigger va a responder a la inserción de clientes en la base de datos. Resulta que el objeto account tiene un campo que se llama annual revenue, ¿no? Que sería el dinero anual que el cliente ingresa. Y tiene otro campo que se llama rating, que indica si el account es un account interesante, ¿no? Pues hot sería que es un account muy interesante y me parece que los otros valores que hay sería warm y cold, frío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta organización pues están muy interesados en los accounts que ganan más de 1 millón de euros al año. Entonces, lo que han querido es implementar, bueno, primero una validación que va a comprobar que cuando estás metiendo un account en la base de datos tenga indicado su annual revenue, es una cosa que es importante para esta organización, ¿vale? Y si no es así, va a lanzar una excepción. Y la forma de lanzar excepción sería utilizando el método este que os digo que es addError. En los triggers se pueden lanzar excepciones también, pero es una mala práctica, porque las excepciones, como te van a salir bonitas, bien formateadas en la user interface de Salesforce, es cuando se utiliza el método addError. Entonces, siempre es recomendable utilizar este método. Además, con este método puedes añadir excepciones no solamente a nivel de objeto, sino a nivel de campo y que te aparezca cuando están intentando insertar un cliente por la interfaz normal, el campito en rojo con el error específico que tiene ese campito, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que he hecho, crear una validación. Y luego he querido implementar una lógica que me rellene el campo rating en base al annual revenue, ¿vale? Entonces, si mi annual revenue es mayor de 1 millón, bueno, no el mío, sino el del account que estoy insertando, vamos a cambiar el rating del account para que sea hot, ¿vale? Entonces, yo en mi unit test debería comprobar estos dos posibles caminos de código, ¿cierto? Y además debería comprobar la bulkificación y demás, pero eso no lo voy a hacer. Vale, solo recordar que esto está funcionando porque estamos en la parte before y en la parte before somos capaces de editar el objeto antes de que se comitee a la base de datos, ¿vale? Como explicó Virginia la semana pasada. Entonces, ¿qué tests podemos escribir para este account? Bueno, pues como os he dicho antes, yo intento poner siempre qué es lo que se está haciendo. En el caso de llamar a un método, pongo el nombre del método, pero aquí, pues, ¿qué estamos haciendo? Insertar un account o directamente lo puedes llamar insert, lo que sea, porque es una clase que contiene todos los tests de trabajar con el trigger de account. Y aquí, pues, más o menos, ¿qué es lo que espero o qué es lo que estoy testeando? Estoy comprobando que el rating se rellena como hot para las cuentas que tienen un gran annual revenue. Entonces, ¿cómo escribiríamos nuestro test? Pues empezaríamos con la parte de creación de datos. Dado este account de aquí, ¿vale? Sería el account que yo necesito insertar en la base de datos para poder testear que mi trigger está haciendo lo que yo espero. De nuevo, cruz campo, gran cerveza. Y le vamos a poner un annual revenue de 2 millones, ¿vale? Que sería mayor que el que, o sea, mayor que 1 millón, ¿vale? Por tanto, mi trigger debería modificar ese account
para ponerle el rating de hot. ¿Cuándo? Bueno, pues en este caso ya no llamamos a un método. En este caso lo que hacemos es realizar una operación de ML que va a hacer que se lance mi trigger. Hacemos una inserción del account. ¿Y qué es lo que espero? ¿Qué es lo que espero que pase? Vale, pues entonces aquí ya lo que tengo que hacer es comprobar que el trigger ha hecho lo que yo espero, esa modificación del rating, ¿verdad? ¿Cómo compruebo que el trigger ha hecho lo que yo espero? Pues tengo que recuperar de nuevo el account de la base de datos, tengo que recuperarlo de ahí, ¿vale? Aquí he utilizado la misma variable, pero podría haber utilizado otra, ¿vale? Que fuera account recuperado de base de datos. Entonces, me traigo el account de base de datos, el ID lo tengo, porque lo que ocurre es que cuando tú realizas una operación DML, si es, por ejemplo, una inserción, el ID se te rellena automáticamente justo después de insertarse aquí en el código, ¿vale? Entonces lo tengo accesible, recupero ese account con ese SQL y entonces ya puedo hacer mi assertion y puedo comprobar que el valor esperado corresponde con el valor del account que yo he recuperado de la base de datos, ¿vale? Si por lo que sea alguien viene aquí, mete la manaza y cambia el trigger y yo tengo estos tests ejecutándose en un sistema de integración continua, mi test va a fallar y yo voy a detectar que alguien ha metido la manaza y ha cambiado algo. Vale. Aquí, bueno, no he escrito otro test, pero otro posible test sería hacer lo mismo, pero con un rating que fuera menor de 1.000.000, ¿no? Y en ese caso el rating no debería ser hot, debería ser distinto de hot. Vamos, de hecho, vamos a escribirlo en un momentito, que yo creo que es un buen caso de uso, ¿vale? Hot rating not populated for small annual revenue, ¿vale? Aquí le vamos a poner un par de ceros menos. Entonces, en este caso, lo que deberíamos comprobar es que el rating no es hot, ¿vale? Bueno, estoy suponiendo que ese campo viene sin rellenar, ¿vale? Podría ocurrir también que el campo, con la lógica que tengo ahora mismo, podría ocurrir que ese campo ya lo hubiera puesto como hot el usuario que lo está insertando. Pero bueno, vamos a asumir que no viene relleno y ya está. Y entonces comprobaría, pues, esta otra posibilidad, ¿vale? Es otra posibilidad, que sería que no sea rellenado. Y luego, por último, testearíamos la parte esta de add error, ¿vale? La parte de add error se testea como cualquier otra excepción. Al fin y al cabo, eso va a desembocar en una excepción. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que en el mensaje, en vez de poner que el mensaje sea exactamente igual a lo que vosotros hayáis puesto aquí, utilizar el contains, porque ahí al utilizar el add error, Salesforce añade alguna cosa más y entonces si intentas comparar el mensaje que te ha llegado exactamente con el equals, ¿vale? Al mensaje que tú esperas te va a fallar, pero si pones contains sí te va a funcionar, ¿vale? Y bueno, como os digo, sería la forma de testear la excepción la misma que hicimos antes. Comprobamos que el mensaje de la excepción es el esperado y me acuerdo de hacer el assert para evitar que mi test funcione cuando esa excepción no se está lanzando porque alguien ha borrado el código. Entonces, para ejecutar los tests, esta vez lo vamos a hacer desde aquí, ¿vale? Le damos a Run Test y entonces veríamos aquí en nuestro log de ejecución que ha funcionado. Vale, os enseñé al principio una captura de pantalla que se veían claramente las líneas por las que estaban pasando el test. La forma de abrir eso es aquí, ¿vale? Yo he hecho esta ejecución de test y entonces en esta ejecución de test a mí me sale aquí una parte que pone Overall Code Coverage. Pues yo aquí me sale qué clases está cubriendo el unit test y yo puedo abrirlas y ver por qué líneas está pasando. Las líneas en azulito son las líneas por las que... espera, este test sería... este. Vale, no es solamente este test, es
el de toda la ejecución que he hecho, ¿vale? Entonces, las líneas en azulito serían por las que están pasando mi test y las líneas en rojo serían por las que no están pasando. Si yo ahora de aquí cojo y, por ejemplo, comento el test este de los nulos, ¿vale? Ay, esto aquí no funciona. Comentamos el test. Y ahora voy a ejecutar este test, ¿vale? Vamos a ver que el... pues sí que es por ejecución de test, ¿vale? Esta parte de aquí. Porque ahora me sale que la count trigger no tiene cobertura. Lo de antes sería... No sé exactamente qué es lo que pasa, pero bueno. Vale, ahora como he borrado ese test, mi clase ya tiene el 83% cubierto, ¿vale? Que sería, ¿por qué? Porque esta línea de aquí no la estoy cubriendo. Y eso con respecto a todo el código que tengo en la OR, constituiría un 45% de código cubierto, ¿vale? Bueno, ya preguntas por aquí. Miriam dice, hola Alba, quería contar algo que me pasó, tenía una de error programado en un trigger, pero fue un lío porque cuando subí los datos por el data loader me saltó esa validación, pero era vieja. Para ese caso no se puede deshabilitar el trigger en producción desde alguna configuración porque tuve que enviarlo deshabilitado. Sí, o sea, tú en los triggers, aquí en el setup menu, aquí en el home, te vas a triggers y ahí lo puedes deshabilitar si quieres. Apex Triggers. Bueno, eso sería la forma más fácil de hacerlo. Y otra forma de hacerlo sería crearte, por ejemplo, un custom setting, ¿vale? Que tú lo referencies en todos tus triggers y que si ese custom setting, que sea para deshabilitar los triggers, está seteado, tus triggers no se ejecuten. Ese es un patrón que sigue mucha gente. O sea que es un patrón un poco más avanzado, ¿vale? Esto no, porque no hemos hablado de custom settings ni siquiera. Aquí en el trigger hay una parte de editar, creo que es aquí. Aquí, is active, pues lo activas o lo desactivas. Eso es una opción. Vale, Perdona, Alba. Sí. Eso no se puede hacer en productivo, ¿no? Vale, pues eso no lo sabía yo. Pues entonces para producción supongo que la opción que te queda es la de los custom settings. No sé si vosotros conocéis otra manera. Se puede hacer, pero hay que hacer un deployment del trigger para activarlo o desactivarlo. Lo que comentaba Miriam es eso, que ella lo subió desactivado. Vale. Es que yo no estoy muy acostumbrada a subir cosas a producción porque como he trabajado siempre en un ISV, pues nosotros lo hacíamos todo en Developers y ya está. Entonces toda la parte esa de subida de datos y despliegue no la tengo así muy fresca. Pero sí sé que, por ejemplo, nuestros equipos de soporte tenían disponible un custom setting que estaba en nuestro código y que te permitía desactivar los triggers. Y ese custom setting era algo que se referenciaba en cada trigger y que el código del trigger solamente se ejecutaba si ese custom setting no estaba activo. Espero que tenga sentido lo que digo y si no lo podemos hablar más tarde, ¿vale? Me refiero después de la meeting, que quiero seguir con lo que me queda. Vale. Más cosas que he puesto aquí. Bueno, pues esto que hablamos de comentar los métodos privados. Hay una anotación que se llama test visible, que la puedes utilizar sobre entidades, ya sean variables o sean métodos que sean privados, para que sean visibles en tu código de test. Entonces, aquí mi temperatura podría ser private, ¿vale? Podría tener sentido porque yo quiera tener encapsulada esa variable y no quiero que sea accesible desde fuera. ¿La tengo que poner public porque necesito testear cuál es la temperatura? No. Puede utilizar esta notación que se llama test visible. Y de esta forma ya puedo acceder a la variable temperatura aquí en mi test, ¿vale? Y puedo trabajar con ella.
Eso sería una opción que a veces es bastante útil, sin abusar de ella, por supuesto. Hay otra anotación que se llama test setup, ¿vale? Os he puesto aquí la documentación que luego la paso. ¿Para qué es esta anotación de test setup? Vale, pues en este test que hemos hecho de account, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviera que estar testeando varios casos de actualizar un account que ya existe en la base de datos, en mi creación de datos de cada test voy a tener que estar insertando account, insertando account, insertando account, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo crear un método que se llama test setup, sería test setup y lo mismo, static void test setup, por ejemplo. Y yo puedo hacer mi creación del account aquí, ¿vale? Account igual a new account, nombre ACME y insert acá. Lo que yo haga en mi método que está anotado como test setup se va a repetir justo antes de la ejecución de cada test que yo tenga en la clase. Entonces, yo luego en cada test lo que puedo hacer es, imaginaros que tengo un test que está comprobando algo del update, ¿vale? Static void update y lo que sea de caso de uso, ¿vale? Yo aquí puedo recuperar el account que me he creado en el test setup porque select, por ejemplo, name from account y ya seguir con mi test, ¿vale? Porque este account se ha creado en esta parte de test setup que se ha ejecutado, siempre se ejecuta antes de la ejecución de cada método. Entonces, si tienes un conjunto de datos comunes a todos los tests que tú estás creando en la misma clase, en una clase, es interesante utilizar este tipo de métodos porque te puede ahorrar repetir código. A mí no me ha resultado súper útil nunca porque normalmente necesitas que tus tests, o sea, que tus datos, tus datos iniciales varíen de cierta manera para tú comprobar las condiciones, pero bueno, a alguna gente sí que lo utiliza bastante, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, vais a ver por ahí en muchos sitios que te recomiendan que cuando llamas al método que sea, ¿vale? El que estés testeando, por ejemplo aquí, lo englobes entre dos statements, que no me sale ahora en español, que sería start test y stop test, ¿vale? No es estrictamente necesario, pero esto sirve en dos casos. El primer caso es cuando quieres resetear los governor limits antes de la ejecución de tu método. Es decir, yo aquí he podido gastar, bueno, en este caso no he gastado ninguno, pero si estuviera insertando registros, estoy gastando operaciones DNL o puedo estar gastando operaciones SQL en la creación de datos. Esto te asegura que este método va a empezar con el contador de SQL y de DMLs a 0. Entonces, ese sería un caso de uso, ¿vale? Y el otro caso de uso es cuando estás testeando procesos asíncronos. Esto es necesario para cuando se están testeando procesos asíncronos, que vamos a tener una clase de procesos asíncronos más adelante, ¿vale? Porque hemos decidido extender el curso con unas cuantas más clases. Entonces, para ese caso es interesante, pero bueno, no me voy a meter más porque además ya estamos llegando a la hora. Luego hay otro tema que es que tú, dentro de tu código del test, puedes utilizar un método que se llama system.runAs para ejecutar el código como si fueras un usuario específico, ¿vale? Y si ejecutas el código, el test, como un usuario específico, la seguridad a nivel de registro que haya configurada para ese usuario, que es otro tema también que si no conocéis Salesforce es una cosa muy complicada, ¿vale? Muy complicada, se va a enforce, no me sale en español, se va a cumplir
por ese test, ¿vale? Ese test va a ser ejecutado como si el usuario que ejecuta el test tuviera esa seguridad a nivel de registro del usuario que tú le estás pasando a este método. También es interesante para ciertos casos de uso. Perdón, que me he ido. Y por último, hay una cosilla que ya es súper avanzada de testing, pero por si queréis echarle un ojo, que serían los mocks and stubs. Mocks and stubs es una forma de, en tiempo de ejecución, tú utilizar, se dice moquear, bueno, pero la idea sería como dar una implementación falsa de otras clases que son dependencias del método que tú estás testeando. Y de esa forma lo que haces es desacoplar las dependencias que tu método pueda tener con otros métodos y hacer que esos métodos sean fake y tengan el comportamiento que tú quieras. Para eso necesitaríamos otra clase más, entonces tampoco me quiero meter mucho ahí, pero es un tema muy interesante, ¿vale? Que yo lo he utilizado muchísimo. Por último, os quería comentar algunas formas que hay de ejecutar test, aparte de las que hemos visto, ¿no? Hemos visto la Developer Console, en el Setup Menu, en el Home del Setup también se pueden ejecutar los tests y ver ejecuciones pasadas y demás. En Visual Studio Code, súper interesante, porque en Visual Studio Code os enseño aquí, que lo tenía abierto, se me ha ido a otra pantalla. En Visual Studio Code hay una pestañita que se instala con las extensiones de Salesforce, que es esta que tiene aquí la poción, en la cual tienes tus tests de Apex, ¿vale? Y los puedes ejecutar desde aquí, puedes ejecutar tests independientes, etcétera. Lo que hay que acordarse es de subir el código a la OR si cambias algo, porque a mí me pasó ya varias veces que cambio algo y me falla un test. Cambio algo y lo ejecuto y digo, uy, no me funciona. Claro, no lo he subido a la OR porque los tests tienen que estar en la OR, ¿vale? Pero es muy interesante de utilizar. Cuando utilizas esa extensión de Visual Studio Code, por debajo se está utilizando el CLI de Salesforce, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? La siguiente clase va a ser sobre Visual Studio Code y el CLI de Salesforce, que es una utilidad de línea de comandos que funciona súper bien y que es muy interesante. Luego hay un montón de extensiones que tienen soporte para ejecutar test y también se pueden ejecutar test a través de las diferentes APIs que Salesforce provee, ¿vale? Se pueden ejecutar test a través de la SOAP API, de la REST API, Tooling API, y os dejo enlaces al final de la clase y que os los mandaré también por email con todo esto. Y por último he puesto aquí CI, Continuous Integration, ¿vale? Porque el tema de las APIs o del Salesforce CLI te puede servir para automatizar, crear un sistema de integración continua que, por ejemplo, cada vez que se esté publicando una funcionalidad nueva en tu repositorio, se esté comiteando una rama, pusheando una rama, se ejecuten automáticamente los tests y comprueben que el código que un desarrollador ha creado está bien, que la integración del código que diferentes desarrolladores han creado está bien, ¿vale? Y todo este tipo de cosas, ejecutando tus tests de forma automática. Y bueno, conclusión de la clase, yo os recomiendo que no vayáis a cubrir código y ya está, ¿vale? Los unit tests son tus aliados y te ayudan a cubrir tu código frente a errores y a encontrar errores también mientras lo escribes. Te ayudan también, a mí me ha pasado muchas veces que implemento una funcionalidad y ahora hago un test manual que a lo mejor requiere un montón de pasos porque requiere la creación de varios registros cada vez que tengo que llegar a ese proceso final, ¿no? Y al final digo, mira, es que no consigo que la funcionalidad me funcione bien, he hecho ya el test manual 27 veces y estoy harto. Pues muchas veces es mejor crearse el test primero y ejecutarlo tantas veces como necesites para conseguir llegar a implementar la funcionalidad como tú quieres. Yo eso lo hago mucho y me sirve para ganar muchísimo tiempo. En Apex se pueden escribir test unitarios, como hemos visto, pero también de integración y lo necesitaréis para subir a producción.
y el tema de la integración continua, que también es muy interesante, ¿vale? Y por último, los recursos, que los pasaré también, ahora contesto a las preguntas, los pasaré también, hay 2 trailhead, ¿vale? El último no está en español, pero bueno, está bien también. Y estos, todos los enlaces de las cosas que he ido comentando durante la clase. Voy a ver aquí, a ver, Andreas, hola Andreas. Tengo una pregunta relacionada con los test automáticos de Lightning Web Components. Vale. Los test de Lightning Web Components es una cosa totalmente diferente, porque los test de Lightning Web Components se escriben en JavaScript, ¿vale? Se utiliza un framework que se llama Jest y, bueno, el concepto de unit test es el mismo, ¿vale? Pero se escriben de otra manera totalmente diferente. No tenemos pensado hacer una clase de testing de Lightning Web Components porque yo lo veía muy avanzado, pero puede ser que la hagamos. Como vamos incluyendo clases conforme vamos avanzando, si sigue habiendo audiencia y gente interesada, podemos incluirlo, ¿vale? Andreas, como tu problema es muy concreto y además te conozco, te contesto por privado, ¿vale? Vale. ¿Podrías mostrar un ejemplo de un test para Lightning Web Components? Vale. Es que os enseño rápidamente un test de Lightning Web Component, ¿vale? Precisamente aquí tenía abierta la aplicación de LWC Recipes, ¿vale? Que se llama, que es una aplicación que tenemos de prueba que contiene ejemplitos muy sencillos de cómo escribir Lightning Web Components, que sería la parte de frontend, que eso lo veremos dentro de 2 semanas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hay un componente que se llama Error Panel, vamos a ver este, por ejemplo, que además he estado trabajando yo con él últimamente, que muestra un panel de errores, ¿vale? Y para crear un test, aquí lo que se hace es que te creas una carpetilla test y ahí metes un fichero que se llama errorpanel.test, que sería este de aquí, y aquí es donde se escribirían tus unit tests para tu código JavaScript de tus Lightning Web Components, ¿vale? Entonces, el concepto es parecido a los unit tests de Apex, pero la forma de escribirlo es completamente diferente, ¿vale? Porque es JavaScript. Entonces, por ejemplo, este test de aquí, ¿qué comprueba? Que el panel de errores muestra un default friendly message, un mensaje friendly, ¿no? Que sería este. Este sería si no le pasas, efectivamente, si tú no le pasas ningún mensaje que sobrescriba esta variable de aquí, se supone que tendría que aparecer este por defecto. ¿Cómo funciona este test? Estos tests, como funcionan, es que acceden al DOM, que sería el Document Object Model, sería el árbol de elementos que tú observas en tu navegador cuando se renderiza una página HTML y al que tú puedes acceder con las APIs de JavaScript, ¿vale? Entonces, siempre lo que se hace es que se accede a los elementos y se comprueba que lo que tienen dentro es lo que tú esperas. En este caso, se está accediendo al elemento error panel, al elemento H3, ¿vale? Que ese sería el elemento este de aquí, y se está comprobando que su contenido, friendly message, sea el mensaje que tú esperas, que sería este de aquí, ¿vale? Esto de expect to be sería equivalente a las assertions. Pero lo que os digo, todavía no hemos visto ni Lightning Web Components, o sea que es un poco avanzado, pero bueno, que os lo comento para que lo veáis, ¿vale? Vale. Pedro, que le interesa un curso de Lightning Web Components, vale, dentro de 2 semanas vamos a dar 2 clases de eso, ¿vale? Lo del testing lo veremos también. Miriam, Lightning Web Components es la tecnología que se utiliza para crear las interfaces de usuario, ¿vale? Los componentes de UI. Porque todo esto que hemos visto de Apex es lógica que se ejecuta por debajo, ¿no? Es lógica que se ejecuta cuando tú insertas registros, cuando llamas a una API, pero luego está el lenguaje para crear, digamos, páginas web, ¿vale?
Pedro, el PowerPoint de los webinars donde puedo ver, principalmente para los links. Eso os lo mando yo por correo ahora después o mañana, seguramente, ¿vale? O sea que por eso no te preocupes, Pedro. Y Víctor pregunta, buenas, ¿puedes comentar algún caso de uso de los otros tipos de test? ¿A qué te refieres, Víctor? Si quieres, desmuteate y me lo preguntas, que no te he entendido, no te entiendo lo que quieres decir. Al principio de la sesión. ¿Los de métodos? O sea, estos que he enseñado de la clase cerveza. La pirámide. Ah, vale. Sí. Mira. Los test unitarios son los que hemos visto, ¿vale? Los test de integración serían test de un caso de uso completo. O sea, tú imagínate que tú tienes un proceso. A ver, aquí teníamos una clase que te permitía enfriar la cerveza. Pero tú ponle que tú tienes un proceso que, no sé, coja, que desde un botón que tú le das en la página web, ¿vale? En una página web, llame a un método de Apex y que ese método de Apex te coja todas las cervezas que tienes en la base de datos, por ejemplo, y te las enfríe, ¿vale? Ya sé que no es un ejemplo que tenga así muchísimo sentido, pero bueno, imagínate eso, ¿no? Entonces, ese método principal, ¿no?, que estaría en el nivel superior, por debajo está llamando a un montón de metoditos que cada uno tendrá su unit test, cada uno llamará a su clase. A lo mejor hay una clase que se encarga de traerte las cervezas de la base de datos, otra que se encarga de cambiarle el valor de la temperatura, otra que se encarga de, no sé, crear un reporte de eso y mandarlo por PDF, cualquier cosa, ¿no? Pero tu punto de entrada es el inicial, ¿no? El que sería hacer todo el enfrío general de cervezas. Entonces, un test de integración sería un test que cree un montón de cerveza con valores de temperatura diferentes y que llame a ese método de alto nivel que lanza un proceso completo, mucho más complicado, ¿vale? Eso comprobaría que todos los métodos que están interactuando por debajo entre sí casan bien y hacen el trabajo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, muchas veces en adición a los unit tests es interesante e importante hacer test de integración que comprueben casos de uso más completos. Y luego, los test de UI sería, tú imagínate que yo ese método de hacer enfriamiento general de cerveza lo puedo llamar desde diferentes sitios, ¿no? Pero tú ponle que es que yo tengo una página, una interfaz en la cual tengo un botón para llamar a eso y que además luego pues me carga una tabla y me pone las cervezas que se han enfriado más rápidamente o algo así, ¿no? Algo de UI. Entonces, ahí ya entra en juego cuál es la UI que se está pintando. Entonces, un test de UI podría ser hay algunos plugins, ¿vale?, que graban lo que tú haces en la pantalla. Por ejemplo, si yo le doy al botón, espero que se pinte, que se ejecute un proceso y que se acaben pintando tantas cervezas, ¿vale?, en la pantalla. Y que son capaces de comprobar, mirando el DOM, los objetos que hay en la página web, son capaces de comprobar que en la página se ha pintado lo que tú esperas, ¿vale? Hay plugins que lo hacen, pero eso también se puede hacer por código. En la empresa que yo estaba antes, eso se hacía con Ruby. Con Ruby tú eras capaz de inspeccionar qué hay pintado en una UI y hacer assertions, ¿no? Decir, si aquí esperaba una tabla con estos datos. Entonces, esos test también son importantes, porque aunque tus test de integración funcionen, normalmente para los flujos más típicos de tu lógica de negocio, es importante tener ese tipo de test también, que comprueben que tu UI está pintando lo que tú esperes a partir de llamar a tus procesos que tienes en el backend. No sé si me explico, sé que es un poco complejo, un poco abstracto si no lo has visto nunca, ¿sabes? Pero
pero es así, vamos. Y de hecho hay muchísimos más tipos de test, de tipos de testing. Hay un tipo de testing que se llama monkey testing, ¿vale? Que es el testing de los monos. ¿Por qué es de los monos? Porque consiste en que tú metas caracteres arbitrarios y cosas arbitrarias en la página web que estás creando o en el programa que estás creando. Hay otros test que son de regresión. Hay muchísimos tipos de test, ¿vale? Miriam dice el tema de Lightning Web Components. Sí, dentro de 2 semanas vamos a tener un par de clases de Lightning Web Components. Pedro pregunta, cuando tienes un Visualforce, que se me ha ido el chat, cuando tienes un Visualforce Controller, eso es una Apex Class, el test funciona igual. Bueno, funciona parecido, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta para el testeo de Visualforce, porque tú tienes que emular que tu código está situándose en la página Visualforce que estás visualizando, ¿vale? Hay unas cuantas cosas más a tener en cuenta. Si tú pones Visualforce Unit Testing en Google, te van a salir información sobre cómo testear eso, ¿vale? Eso te comentaba Jorge. De nada, Víctor. Pues no sé, ¿tenéis más preguntas? Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a todos y si tenéis más dudas más adelante o lo que sea, pues me preguntáis, ¿vale? Bueno, la próxima será Visual Studio Code con Salesforce CLI, ¿vale? Que la dará Giuseppe, que es un chico italiano, pero que habla español muy bien, así que estupendísimo. Bueno, chao. Hasta luego, gracias, Alba. Hasta luego, Alba, gracias.